Hola, ¿qué tal? Les habla Patricia Muñiz de México, abogada especialista en Derecho Deportivo. Soy autora del libro El deporte es nuestro derecho y fundadora del despacho Muñiz y Asociados Abogados del Deporte. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema de equidad de género en el deporte, un tema de especial relevancia en nuestra época. Vamos a ver un poco lo que son antecedentes históricos. Vemos que los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, que datan del 776 a.C., pues realmente no estaba concebido que las mujeres participaran en dicho evento. No obstante, hay registrado participación de mujeres, ¿no?, en esos Juegos, y que incluso llegaron a ganar ciertas pruebas. Aunque pues realmente como los atletas competían desnudos como símbolo de perfección a su cuerpo, en un inicio se decía que si una mujer que era casada asistía como espectadora, pues simplemente la pena era la pena de muerte. Ya en los Juegos Olímpicos de la era moderna, hacia finales del siglo XIX, en 1896, vemos que tampoco estaba concebida la participación de la mujer. Ya hacia París, 1900, empieza una muy escasa participación de la mujer en ciertos deportes considerados para mujeres, ¿no?, como deporte, como golf, como tenis. Es decir, era impensable que una mujer corriera, por ejemplo, los 100 metros, subiera a un ring a boxear, ¿no?, o a pelear. Era inconcebible, ¿no? Entonces se empezó a tener esta escasa participación de la mujer y no fue sino hasta los años 60 que empezaron estos movimientos sociales, y entre ellos pues el tema de equidad de género. Y por supuesto en el deporte tuvimos a nuestra primera mujer que oficialmente corrió un maratón, el maratón de Boston, que pues durante más de 70 años fue solamente concebido para varones. Dentro de los antecedentes normativos que están en este tema de equidad de género, vamos a ver tres. Uno, que es un tratado internacional que se denomina la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y posteriormente vamos a ver otros dos documentos que, aunque no están a nivel de tratado internacional, son documentos que en el ámbito deportivo se toman como referencia. Vamos a ver la Declaración de Bridgestone de los años 90 y también el examen sobre la igualdad de género por parte del Comité Olímpico Internacional de no hace muchos años, sino de 2017. En esta convención, en este primer documento que mencionábamos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, vamos a ver que dentro de los artículos que señala el mismo, nos dice el artículo 10 que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer y a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el varón. Vamos a ver que existe una serie de puntos en este artículo entre la cuestión educativa, cultural, laboral, y el inciso G dice las mismas oportunidades de practicar un deporte y educación física. Es decir, desde la cuestión formativa, desde la educación física, cobra especial relevancia el tema de equidad de género, ¿no? ¿Qué juguetes le estamos dando a los niños y qué juguete le estamos dando a las niñas? ¿Qué ejercicios les ponemos en la clase de educación física a los niños y qué ejercicio les dejamos a las niñas? Este desarrollo de habilidades psicomotrices en etapas tempranas pues es primordial para el desarrollo tanto de mujeres como de varones en su día a día. Vamos a ver entonces que los demás documentos, decíamos, aunque no están a nivel de tratado internacional, son documentos que dentro del deporte se toman con especial referencia. La Declaración de Bridgestone, decíamos, de los años 90, específicamente de 1994, es cuando en este caso el Consejo de Deporte de allá de Inglaterra pues realiza la primera conferencia sobre mujer y deporte, ¿no? En ese evento se dan cuenta pues de varias cuestiones que hay referentes a la mujer y el deporte. Se dan cuenta que, por ejemplo, pues la mayor parte de investigaciones en el deporte es hacia varones, los recursos se asignan mayormente a los varones, los puestos directivos prácticamente en ese entonces no había mujeres. Ahorita vamos a ver la situación actual, prácticamente eran muy escasas la participación de entrenadoras, etc. En esta declaración de Bridgestone nacen 10 principios que vamos a ver a continuación. La equidad e igualdad en la sociedad y en el deporte. Al final el deporte pues es una referencia de lo que vivimos como sociedad y por ende también se deben respetar los derechos humanos y lo que marquen los tratados también internacionales, como decíamos.
sobre la convención que hablamos hace un momento. En las instalaciones se hablaba que debe de haber una adaptación respecto en los diferentes deportes respecto a las instalaciones que se den para mujeres y para varones. También se habla del deporte escolar y junior, que ya hablábamos un poquito ahorita sobre esta desigualdad que todavía existe, ¿no?, en darles herramientas tanto a niños como a niñas para su desarrollo diario. También en esta declaración de Bridgton se habla del desarrollo de la participación de la mujer en el deporte. Se empezaron a dar cuenta, ¿no?, sobre todo que pues no había participación de la mujer en muchos países, pero sobre todo en Medio Oriente, ¿no?, que decían, bueno, ¿por qué no están participando, no sé, mujeres de Medio Oriente en deportes como voleibol o en otros deportes? Entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, la vestimenta o el uniforme que estaba requerido para esos eventos, pues en este caso no concordaba con las cuestiones incluso religiosas. Entonces se empezaron a hacer ajustes en reglamentos de carácter técnico. En el deporte de alto nivel, que también es otro de los puntos que maneja esta declaración de Bridgton, también se veía que era muy diferente la participación del hombre y la mujer. Hoy vamos a ver que, aunque es más parejo la participación tanto de mujeres en deportes no considerados para mujeres, como de hombres en deportes no considerados para varones, ¿no? No obstante, si nos vamos a los diferentes ámbitos, ¿no?, vamos a ver que actualmente todavía hay una escasa participación en puestos directivos como entrenadoras, jueces, árbitros, etcétera. La dirección en el deporte, que era el punto que comentábamos ahorita, otro de los pilares fundamentales. En ese momento la verdad es que era muy escasa la participación de la mujer en puestos directivos, ¿no? Aunque hoy ha habido un avance importante, pues vamos a ver lo que sucede más adelante. En cuanto a la educación y formación, lo que decíamos, pues darle las mismas herramientas a mujeres que a varones. Otro de los puntos es información e investigaciones. Lo que les comentaba, se dieron cuenta que la mayor parte de las investigaciones pues era dirigido a varones. Y bueno, acá tenemos pues diferentes personas que se involucran en el deporte, deportistas, entrenadores, autoridades. Nos daremos cuenta que dentro de la cuestión, incluso desde la metodología, la cuestión de planificación, toma de decisiones, tiene que ver si estamos dirigiéndonos a un sector femenino o masculino, y lo que decíamos, las investigaciones hoy también hacia, por decir un ejemplo, entrenamiento de las mujeres, debe ir también, lo que decíamos, sectorizado. No podemos decir que es el mismo entrenamiento para mujeres, para varones, para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿no? En cuanto a los recursos, que es otro de los puntos que maneja esta declaración de Bridgton, nos dice, bueno, todavía en ese momento era más abismal la diferencia entre la asignación de recursos. Veíamos que en el caso, por ejemplo, de muchos deportes, pues todavía existe esta desigualdad en cuanto a la asignación de recursos. La cooperación nacional e internacional es el último punto que marca esta declaración de Bridgton, y te dice que precisamente pues el óptimo desarrollo de los organismos nacionales e internacionales pues es primordial, ¿no?, para el desarrollo del deporte. Alguna vez escuchaba que es como si habláramos de un reloj, y donde todas las piezas tienen que pues embonar y hacer el trabajo adecuado para que pueda funcionar el reloj. Si en este caso una pieza falla a nivel nacional e internacional, empieza a haber estos desequilibrios en el deporte. Ahora vamos a ver en esta última parte el examen sobre la igualdad de género del Comité Olímpico Internacional. Lo que les decía, hace casi ya 5 años, el Comité Olímpico Internacional hace o emite 25 recomendaciones en materia de igualdad de género, ¿no? Que bueno, aquí me atrevería a decir que es un poquito más hacia el tema de equidad de género, pero a lo que me refiero es que en los diferentes ámbitos, vamos a ver ahorita lo que es la parte técnica deportiva, vamos a ver la cuestión de representación de imagen, medios de comunicación, puestos directivos, recursos humanos. Vamos a ver que en los diferentes ámbitos toma en consideración ciertas características, y le recomienda en este caso a las federaciones internacionales, que son el máximo organismo de la disciplina que se trate, básquetbol, voleibol, karate, judo, etcétera, pues estas 25 recomendaciones. Ahora que salió, por ejemplo, el tema de las jugadoras de handball, ¿no?, que decidieron protestar porque el uniforme pues era muy ajustado y decidieron utilizar un uniforme no tan ajustado, o cuando en Juegos Olímpicos de verano salen las gimnastas con su leotardo hasta los tobillos, se preguntaban, ¿no?, los medios de comunicación comentaban pues si era correcto, era incorrecto, si estaba bien o mal, y más que poner un juicio sobre esa acción, cuando a mí me preguntaban, pues la respuesta era, pues más que estuviera bien o mal, es
¿por qué la federación no ha hecho, la internacional no ha hecho, como dicen, la tarea desde que se le dejó este estudio, ¿no? En el primer rubro que habla este examen, en el primer rubro de la cuestión técnica deportiva, se habla el primer punto sobre participación de Juegos Olímpicos en mujeres y en varones. Vamos a ver que decíamos, aunque hoy ya se puede hablar de una cuestión más equilibrada, todavía fuera de la cuestión de deportistas, de atletas, pues en la parte de entrenadoras, árbitros, todavía hay escasa participación. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de oficiales técnicos, por ejemplo, si vemos la gráfica, por ejemplo, de los últimos juegos, de los últimos años, todavía está 70-30 en oficiales, ¿no? En jueces, árbitros. Y si vamos a la cuestión, a las gráficas de entrenadoras, está un 90-10, o sea, todavía es muy escasa la participación de mujeres entrenadoras. Vamos a ver que otro de los puntos también son formatos de competición y normas técnicas. Esto referente a que cada federación internacional como máximo organismo debe velar porque las cuestiones de carácter técnico, ¿no? Uniformes, incluso equipamiento, sean respaldadas por una cuestión meramente deportiva, técnica deportiva, ¿no? Revisar que las cuestiones de los formatos de competición y las normas técnicas no sean acorde a una cuestión pues de carácter sexista, machista, etcétera. Por ejemplo, el caso de lo que comentan de que bueno, los varones tienen que usar pantalón en ciertos deportes y mujeres falda, ¿no? Entonces, ver si realmente eso atiende a una cuestión de carácter técnico deportivo o, como decimos, algo que toda la vida se ha hecho, ¿no? Acá en México, en Ciudad de México, resultó que hace algunos años el gobierno salió a decir, ahora en las escuelas tanto mujeres como hombres pueden utilizar falda o pantalón, porque no podían decir solo las mujeres pueden utilizar pantalón, porque eso era pues discriminación abierta, ¿no? Entonces salieron medios de comunicación, salió la gente a decir que cómo era posible que a los varones se les permitiera usar falda, y pues salió la jefa de gobierno a decir, bueno, es que no podíamos decir que nada más las mujeres podían utilizar pantalón, pero pues han venido muchas niñas que han sufrido acoso, que es sumamente incómodo desde la educación básica estar con falda. Si tú querías jugar fútbol, estar de arriba para abajo, pues como decían, tenías que utilizar una licra abajo. Entonces, esta cuestión que cada deporte, decíamos, y cada federación internacional, volviendo al punto, debe de velar porque pues no sea una cuestión que tenga que ver con algo sexista, ¿no? Incluso cuando sale el tema de las jugadoras de handball fue muy curioso que decían los organizadores del evento, es que pues es para atraer más patrocinadores. Entonces dices, aquí la pregunta es, entonces solamente enseñando el cuerpo femenino se va a buscar patrocinadores, o sea, no hay otra forma o no te da otra forma, con el debido respeto, para buscar otras opciones. Entonces en los varones también hay que enseñar de más. O sea, es un tema que, repito, hoy pues más que ser un tema a debate, pues es un tema que ya viene con algunos pasos atrás, ¿no? Con un poco de retraso en lo que comentaba el Comité Olímpico Internacional. También otro de los puntos se habla de las instalaciones, es decir, que pues las instalaciones también estén adaptadas para las mujeres. Es increíble, pero por ejemplo acá en México, en lo que es la Liga MX femenil, pues muchos clubes todavía no tienen, por ejemplo, o de un inicio se dieron cuenta que no tenían ni vestidores para mujeres, ¿no? Algo que pues estaba muy sembrado esta parte de que solamente eran para varones el juego, digo, la parte profesional, ¿no? Ya hace algunos años hay una Liga MX femenil, no obstante, pues tiene algunas todavía áreas de oportunidad. Dentro de los programas de competición, igualmente le dicen a las federaciones internacionales, tú como máximo organismo tienes que velar porque los programas pues sean de manera equitativa. En las cuestiones médicas, que es otro de los puntos, te habla pues también que debe haber más mujeres médicos, ¿no? A mí en la etapa que fui deportista de alto rendimiento, estuve en la disciplina de karate por más de 18 años, pues rara vez me tocaba algún médico mujer, ¿no? Entonces, pues como mujer entenderás que no es lo mismo incluso compartir ciertas cuestiones, ¿no? De salud o ciertas cuestiones adversas que tiene, porque pues es difícil de entenderlo, ¿no? Cuando estás hablando a lo mejor con un varón, sea un especialista, eso es importante. En el área, en el equipo multidisciplinario, pues se ven más a lo mejor psicólogas, nutriólogas, ¿no? Pero todavía falta
pues más mujeres en las cuestiones de medicina, de fisiatras o fisioterapeutas. Otro de los puntos es la protección de atletas ante los acosos y abusos en el deporte. Yo me atrevo aquí a decir que, así como hablamos de los grandes cánceres del deporte, dopaje, violencia, racismo, realmente el tema del acoso y el abuso en el deporte, pues es, yo me atrevería a decir, el cáncer silencioso dentro del deporte. Se sabe que existe y en un número muy importante, pero no se dice mucho al respecto. Hay un documental muy interesante en Netflix, que habla precisamente sobre este abuso que hubo en cientos de atletas de la disciplina de gimnasia en Estados Unidos por parte del médico de la selección nacional. No obstante, cuando fueron con el comité de Estados Unidos no hizo nada porque pues era una persona pues que daba resultados, ¿no? Y que eso es también muy lamentable, ¿no? Que se priorice esa cuestión por encima de la integridad de las atletas. Y pues tuvieron que ir más arriba hasta que, bueno, pues esta persona ya fue detenida, ¿no? Está ahora privada de su libertad, pero a lo que me refiero es que hoy en nuestros países de Latinoamérica existe un número importante de abusos y que no se habla, ¿no? Y repito que es un tema hasta cierto punto tabú, que decimos, no, mientras el entrenador dé resultados, ¿no? Aquí no pasa nada. O sea, ese es un tema y que a mí me ha tocado, ¿no? En ciertos gremios, aquí incluso a nivel estado, ¿no? En México, que tiene varias denuncias el entrenador, pero pues no se dice nada, ¿no? O no se hace nada hasta que, bueno, se busca otras formas. La transición, otro de los puntos de la carrera entre la vida de deportista y la transición a la parte profesional es de suma relevancia, ¿no? En mujeres y hombres, ¿no? Ahí me atrevería a decir, la verdad es que escuché una frase alguna vez de un exatleta olímpico en nuestro país que decía, te enseñan a ser atleta, pero no te enseñan a dejar de serlo. Entonces, esta parte es primordial, enseñar a mujeres y hombres esa transición o cómo pasar de la vida deportiva a la vida profesional. En otro de los puntos, en otro de los temas más bien que habla, primero veíamos la parte técnica deportiva, otro de los puntos es la representación e imagen. Aquí quiero iniciar, hay una estadística en España, ¿no? Que en cuestión de medios de comunicación, de prensa, del 100% de las notas en el ámbito deportivo, solamente 5% hablan de deporte femenil. Y ese 5% muestra a una mujer deportista casi perfecta, ¿no? Vemos a las tenistas así como que casi como si fuera pues una cuestión de modelaje, ¿no? Pegándole a la pelota, vemos mujeres con el maquillaje impecable, o sea, esta representación de la mujer en medios de comunicación y los cuales juegan un papel fundamental debe ser replanteado en nuestra sociedad. Es decir, el mostrar todo el tiempo a la mujer bonita, impecable, que no sude, que no llore, que no sangre, pues es irreal, ¿no? La mujer, al igual que el varón, en el deporte, pues vemos de todo, ¿no? Decíamos, se habla de la representación igualitaria en ambos géneros en la prensa. Hoy por hoy, en cualquier evento que vayamos, la mayor parte de la prensa son varones, y no es que esté mal, sino que todavía se sigue viendo esta cuestión de la mujer para vender, ¿no? Aquí en México se usa una frase que se dice, el que no enseña no vende, y muchos medios de comunicación utilizan eso, ¿no? Entonces, que a la mujer atleta se le vea bien la figura, que se le vea bien, porque si no es visiblemente agradable, no la tomo, ¿no? Y digo, fulanita ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos, pero no, es decir, es representar a estas mujeres reales, esa es la cuestión. También dentro de los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, vimos ahora que fue Tokio 2020+1, que incluso hubo un cambio del que era el presidente del comité organizador por decir un comentario que se consideró machista, ¿no? Entonces, ¿en cuántos de nuestros países de Latinoamérica no hemos visto también eso? Las alianzas de comunicación, decíamos, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Otro de los temas que habla es precisamente la financiación. En la financiación, pues, dice que se habla o se busca el ideal, una igualdad salarial entre hombres y mujeres. En muchos países de Latinoamérica pues estamos muy lejos de esa cuestión. Vemos que en Estados Unidos, en el fútbol femenil, pues se logró esa situación porque decían, bueno, es que las jugadoras son campeonas mundiales, olímpicas, y pues cómo es posible que ganen más los varones. El deporte femenil, el fútbol femenil es muy vistoso, ¿no? Y
pues seguimos escuchando esta frase de, no vende. No vende o no se le ha invertido, que son dos cosas totalmente diferentes. Se hablan de requisitos de financiación y de iniciativas, tanto en comités olímpicos nacionales como en federaciones internacionales, para que la asignación de recursos pues sea más equitativa. Otro de los temas que toca es en puestos directivos. Se habla de una promoción de la mujer en puestos directivos, se habla de unas cuotas de género, pero en esta parte sí quiero hacer un paréntesis, no es llenar cuotas por llenar cuotas, definitivamente se tiene que capacitar a la gente que esté ahí, y mucha gente dice, bueno, es que tendría que estar la gente más capaz, el que cubriera, él o la que cubriera el perfil. Tendría, pero en la práctica no lo es, y lo digo por experiencia. A nivel directivo todavía pesa que esté una mujer, ¿no? Entonces, en esta parte, el Comité Olímpico Internacional pues habla de impulsar, tanto en procesos electorales de Comité Olímpico Internacional, Comité Olímpico Nacional, federaciones internacionales, respecto a las funciones y competencias que tienen las mujeres en puestos directivos, y sobre todo capacitar en materia de liderazgo en esta cuestión de equidad de género. El último de los puntos nos dice este examen de igualdad de género que hace el Comité Olímpico Internacional sobre los recursos humanos, supervisión y comunicación. Se debe buscar una cultura inclusiva en la organización y diversidad de liderazgo. Debe haber un control y seguimiento, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y un plan de comunicación. Como veíamos en su momento, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ¿no? Pero además todos los involucrados, pues desde nuestra trinchera tenemos que hacer ver esta situación. Yo siempre les digo, y para concluir mi participación, denle una pelota a una niña, dejen que se raspe, dejen que sangre, dejen que llore, porque fuera de protegerlas, les están quitando herramientas, ¿no? Para su día a día en la etapa de ya adultez. De mi parte sería todo. De verdad agradezco muchísimo esos minutos que me han dado de su tiempo para escuchar un poco más sobre este tema que es equidad de género en el deporte. Hasta luego.